Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y en este punto ponemos la atención en la isla de La Palma. Recordamos que la erupción del volcán en La Palma en el año 2021 propagó lava a más de 12 kilómetros cuadrados, destruyendo en torno a 1.300 viviendas y cientos de cultivos. ¿Por qué recordamos esto? Porque también hay que recordar que este próximo viernes, 13 de diciembre, se cumplirán 3 años de que se diera por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja, tras 85 días de erupción. Han pasado 3 años desde que se diera por acabada el proceso volcánico. Pero sin duda queda muchísimo por hacer que no se pueda dar por acabado. Para hablar de ello saludamos a nuestro invitado. Él es el presidente de la Asociación Tierra Bonita, Francisco Rodríguez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Francisco? Bueno, un poquito resfriado. Sí, como mucho. Sí, un poquito. Pero y emocionalmente, pues, como los dientes de una sierra. Una montaña rusa. Estamos así. Día bien, día mejor o día peor. Pero vamos. Francisco, 3 años hará este viernes de que se declaró por finalizado el proceso. 3 años que muchísimas personas en la isla siguen esperando por lo que prometieron, por lo que dijeron, por lo que no hicieron. ¿Cuál es su percepción 3 años después? Pues mira, algunos afectados dicen que ya no creen nada, ¿no? Porque el silencio de la administración es a veces doliente, ¿no? Y esa es la sensación. 3 años después, pues, la consejera de Presidencia, Daniela Levy, lo dijo el martes, sí, en el Parlamento, a una pregunta sobre las ayudas, que son los 150 millones que se destinan a las compensaciones, ¿no? Esas ayudas están llegando muy a cuentagotas, porque por lo visto no han dado sino 150, ¿no? Y es un trámite que va muy lento, ¿no? Algunos afectados ya tienen una liquidez importante y nos preguntan, algunos con la duda de qué afrontar, y algunos quieren afrontar la reconstrucción de casos que no les importa, y ya hay viviendas construidas sobre coladas, porque les puede resultar extraño a algunos. Hay viviendas que ya están construidas en las coladas, ¿no? Otras que están afectadas en estructura, pues la actitud de gran parte de la gente es volver a construir ahí. Claro. Hay muchos que se les niega. De hecho, ayer estuve en una jornada organizada por el Cabildo sobre los valores geomorfológicos que han generado las coladas y los tubos volcánicos, la situación de las coladas, y en una enorme extensión, pues es difícil pensar en intervenir, ¿no? Aparte de que la jornada tenía un propósito que es crear una zona de conservación bastante amplia, ¿no? Incluso que engloba el cementerio. Entonces, para muchos ese horizonte de construir le queda lejos. Yo lo dije ayer en una intervención, el sistema que ha habilitado esta consejería es la ayuda, las compensaciones, que hacen una valoración sobre 1.500 euros, le dan el dinero, como ya sé conocidos que han recibido ese dinero, y que se busquen la vida, porque en realidad tienen que buscar si quieren tener una vivienda, pues como está ocurriendo, adquieren un terreno, una licencia, un proyecto, y a construir. Algunos piensan incluso
irse de la isla, ¿no? Ujú. Y comprar una vivienda afuera, ¿no? Porque no, hay gente que todavía no puede, como decía, ni pasar sobre las coladas, ¿no? Por las carreteras que han abierto, ¿no? Es Ayer en la complicado. jornada abrieron de que el dolor hay que cerrarlo, ¿no? Pero yo decía que el duelo nunca se cierra, y el duelo cada uno es diferente, ¿no? Porque es una pérdida patrimonial importante y hay un duelo, ¿no? Y un duelo que los ha desnudado, ¿no? Claro, y Esa que es la mientras situación, sí. estén asuntos Sí. pendientes no se puede cerrar una No, no, herida. no. Francisco, hace mes y medio aproximadamente, día más, días menos, Sí, nos vimos todos sorprendidos por esa tragedia en Valencia, por el paso de la sí, Dana. No por la Dana en sí, sino por la reacción de los mandatarios, principalmente los de la Comunidad Valenciana, principalmente el presidente, como no considero importante, no activó nada. Nos vimos sorprendidos por cómo, no sé ni cómo decirlo, la dejación, cómo de repente esa marea humana de solidaridad, sí, esas sí, mareas de peticiones de ayudas en diferentes cuentas, en diferentes sitios, como es lógico, esas preguntas de muchísima gente, ¿dónde están las ayudas? E irremediablemente, para mí fue imposible no buscar la comparación con el proceso de erosión en La Palma. Yo no sé si a ustedes ahí lo han vivido igual. sí. Mira, las comparaciones son casi inevitables. Eh, no lo mismo que la colada Hmm. y la catástrofe tienen dimensiones distintas. Lo de Sí, sí. Valencia es superlativo, porque cuando también tienes una losa de más de 200 muertos, pues casualmente los medios de comunicación de Valencia nos llamaron de otras partes del Estado porque la comparación era inevitable. Ante una catástrofe, ahora mismo está en una situación que nos asemeja. Están necesitando de ayuda para recomponer el drama que ha supuesto perder, porque han perdido los bajos en los polígonos, lo han perdido todo, los comercios, y el alcance es mucho mayor, porque también en extensión, ya habla de más de 100.000 coches perdidos, Sí, pues increíble, y 225 muertos, ¿no? 200, sí, 23, 223 en Y- total. sí, Más tres que están buscando, sí. hay desaparecidos todavía. Sí, tres. Entonces la comparación es inevitable. Sobre todo nos llamaban, bueno, 3 años después, cómo están las ayudas en La Palma, porque a ver cuánto tenemos que esperar en Valencia, ¿no? Ujú. Y lo que nos sorprende, yo le decía a los medios, es la reacción del poder político, principalmente el autonómico, porque la responsabilidad, como ocurre en Canarias, de emergencia, es una delegación autonómica, ¿no? Una Ujú. transferencia. Pero también el Estado, o sea, nosotros aquí seguimos investigando sobre la gestión, el no aviso, y cuando el debate que se generó en Valencia de que si la ME, la Confederación Hidrográfica, sí habían avisado, pero la alarma que llegó a las 8:10 cuando había 2 metros de agua, Y muertos ya. sí, y muertos, y la mayoría en coches, claro, Hmm. los cogieron en un tránsito o en garaje, y la mayoría estaban en vehículos, ¿no? Lo que nos resulta, que decía un amigo, se cumplen los patrones, o sea, es una catástrofe, una emergencia, y lo que nos duele es sobre todo que no haya una autocrítica mínima, o sea, un reconocimiento de nos hemos equivocado, mínimo, es que no lo hay. Bueno, ya dimisiones es pedir mucho, ¿no? Hmm. Porque yo creo que hay parte y parte, cuando se dice sí y se responsabiliza si el Estado en su competencia o el gobierno autonómico tendría que haber decidido. Es lamentable que se estén o que esté uno esperando a la reacción de otro. Eso fue el drama con el volcán, porque aquí la gente, como decía, hablando con la abogada, porque seguimos con los trámites de Madrid, que estamos pendientes de presentar ya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decía,
una abogada que fue juez, además, estuvo en la Audiencia Provincial de Tenerife, aunque ahora está en el despacho de Madrid, dice, lo de Valencia es de libro, desde el punto de vista es de libro, decía. La diferencia, bueno, aquí fue agua, y el agua, pues, en Nora se puso donde se puso, ¿no? Porque en el centro de Valencia, la zona cero, ni llovía, ¿no? Y la lava no, en sí no mata, ¿no? Pues solo tuvimos un muerto oficialmente, pero decía que lo de Valencia es de libro, o sea, en el sentido de las responsabilidades aparecerán. Y bueno, y hay demandas presentadas, ¿no? Pero se hace todo con una falta de sensibilidad. El mismo funeral que ha dejado a familiares dolidos y bastante dolidos por no incluirlos, ¿no? Aunque lo llegaron a incluir, porque claro, era ya afrentoso, y algunos prefirieron no estar, como decía, yo no voy a estar. Es duro que llamen y sigan llamando a los políticos asesinos, ¿no? Pero es que es una espontaneidad, ¿no? Yo creo que lo que evidenciamos en este país es que no estamos preparados para grandes catástrofes, no estamos preparados, ni en la prevención, ni en los riesgos. En Valencia vuelven a decir que cómo se ha permitido construir toda una extensión de ciudad en zonas inundables. Aquí nos decían que cómo han permitido que construyamos en zonas de riesgo volcánico, ¿no? Y sin embargo, no, lo que no tiene sentido, como nos pasó aquí, ¿no? Que también victimicen o revictimicen a las propias víctimas, ¿no? O sea, ya que es imposible que pueda responsabilidad quien esté viviendo en zonas inundables, que son bastantes, cuando había que dar respuesta. Por ejemplo, se ha evidenciado que había un proyecto ahí que no ha ejecutado para evitar precisamente este tipo de catástrofes, ¿no? En los cauces, que es competencia del Estado, los cauces de río y barranco, ¿no? En fin, dejación total. Es una desolación, ¿no? Ahora las ayudas, pues es que observan lo mismo, ¿no? La librería que ha podido abrir, el negocio, la peluquería, o detalles de como el arbolito de Navidad en una casa desolada, ¿no? A pesar de todo, y nos recuerda, o sea, porque ahora, el día después, aquí es mucho más, aquí lo tenemos todo enterrado, las casas están enterradas, ¿no? Y cuesta, ¿no? Cuesta bastante cuando vimos lo de Valencia, ¿no? Después te puedo decir que en estos días también Salvador emitió un programa. Sí, sobre eso sí. Le iba a decir, el 24 de noviembre, sí. O sea, con No hay dos sin tres, estamos pasando lo de la Dana, mirando las comparaciones, viendo cómo esas ayudas que las piden, viendo cómo todas esas personas en Valencia claman a los medios de comunicación, no nos olviden, porque desde que quiten el foco se acaba el interés político, porque así fue en La Palma. Y el 24 de noviembre en La Sexta se programa, se puede visualizar el programa especial de Salvados tras el volcán. Yo la verdad es que lo vi y en algunos momentos me quedé un poco con cara de tonta al escuchar declaraciones, sobre todo políticas, ¿no? Y decir, bueno, me llegué a preguntar, bueno, ¿quién está pagando este programa, no? Porque no se corresponde los que vivimos día a día la información, lo que iba pasando. No. Es que fue de una imagen. El programa, bueno, después ha emitido de la Dana. El programa, yo como presidente de Tierra Bonita, nos llamaron de la producción para contactar a gente y fue un enlace para proponerle entrevistados, ¿no? Y lógicamente conocí a todas las personas que participaban en el programa entrevistadas y incluso estuvieron, además el programa se abrió con un acto que casualmente mientras grababan estaba sucediendo, que era un encuentro después de más de un año, un encuentro con vecinos del barrio inexistente de Todoque y de las autoridades,
y ahí grabaron algunas intervenciones. Lo curioso de Salvado es que cuando estaba haciendo la promo, de repente unos días antes dice aplazamos el estreno para la semana siguiente, ¿no? Y en la promo salían unas intervenciones, yo mismo salía en la promo porque hice declaraciones en ese acto y en el programa final no salí. Entonces yo pregunté a uno de la producción con el que había contactado y cerrado las entrevistas que había pasado, dice, no, es que vamos a hacer una ampliación. Lo que pensamos aquí en La Palma, así en conversación, bueno, como vino la Dana, porque esto lo grabaron antes de la Dana, ¿no? Posiblemente, pues la Dana quieran poner un poco en contexto lo de La Palma, sabiendo que ha pasado lo de la Riada, de la Dana de Valencia. Y no, la sensación de amargor al ver el programa, en las entrevistas las editaron de una manera para darle un enfoque concreto. Y lo que ya nos sorprendió es la entrevista final, que metieran al delegado del gobierno, que además que fue el único que se prestó a declarar, también nos sorprendió, porque además cuando Salvador vino aquí y habló con nosotros, no, queremos la voz de los afectados, ¿no? que realmente eran los que hablaban, habló también Nemesio de Imolcán, pero al final fue como cerrar el capítulo. Las ayudas todas han dado, todos han recibido 120.000, todo parece guay. Aquí hemos pasado página, fue una catástrofe inevitable, fue un amargor de escuchar eso. Entonces todas las entidades nos pusimos en contacto y emitimos un comunicado y se lo enviamos a la productora de La Sexta del programa que no hubiéramos preferido que no hubieran hecho ese programa, sinceramente. Nosotros decíamos, es que posiblemente quieren trasladar un mensaje que tranquilo, que en La Palma hemos dado las ayudas a los de Valencia, que las ayudas llegarán. Sí, es que dio la sensación esa de que el programa, bueno, leo parte del comunicado, dice colectivos de La Palma, incluida la práctica totalidad de los que forman afectados por la catástrofe volcánica de 2021, han expresado públicamente su decepción y malestar con el programa Salvados de la Sexta, estrenado este pasado domingo 24 de noviembre, debido a la falta de rigor profesional a la hora de investigar la gestión de la emergencia volcánica y por no reflejar la verdadera realidad en lugar de una edulcorada sobre la población damnificada. Sinceramente, yo cuando vi, digo, bueno, una de dos, o nos han mentido o están blanqueando para pacificar a la población de Valencia. Sí, esa misma conclusión también pasamos, que dieron un mensaje como 3 años después de la catástrofe de La Palma, para tranquilizar a los valencianos, digamos, a pensar eso, ¿no? Y da la impresión, porque el epílogo es que las ayudas se han dado. Incluso después el propio presidente del gobierno aseguró que el 99 y pico % de lo que ha dado el Estado ha llegado, ¿no? El problema es que se ha destinado mucho dinero, son más de 1.000 millones a La Palma, pero en las ayudas directas a los afectados es poco, no ha llegado ese poco, ¿no? Vemos muchas en infraestructura, bueno, absurdos como que en las ayudas incluyen 50 millones que han destinado a La Palma para geotermia, que no es una prioridad. No, claro, una prioridad. En absoluto. Entonces, la ayuda incluye lo del consorcio, que es una obligación, pero son 1.000 millones que no han tenido el reparto, porque el Estado hace transferencias, básicamente, y interviene pues en el tema fiscal, de la seguridad social, de los ERTE, y las ayudas las transfiere al Cabildo, a los ayuntamientos y a la autonomía. Exacto. Y en Valencia parece que la ayuda, precisamente yo creo que han aprendido y el Estado ha generado un sistema de ayudas directas, porque habilita las propias oficinas de la agencia tributaria para asignar ayudas, ¿no? Parece que claro, ahí hay un problema de enfrentamiento político entre el gobierno autonómico del presidente Masón y el gobierno español, ¿no?
En su momento en Canarias era el mismo gobierno, ¿no? Ahora es aquí Coalición Canaria con PP. Nos quedan unos minutitos. Francisco, también me gustaría preguntarle por Puerto Naos y La Bombilla, que al parecer sigue a cuentagotas el dejar pasar a las personas cuando están los hoteles funcionando, e incluso comercios y algún bar o restaurante. Sí. Bueno, el otro día con un periodista de un digital local le dije un poquito de indignación. Ahora, dice el Cabildo, los martes se reúne el comité de PayPal y parece que cada martes toma alguna decisión a cuentagotas. Hemos autorizado 10 nuevas viviendas, es un cuentagotas. Hay una zona acotada. Después han hecho un informe de mediciones en garaje y hay niveles súper altos, ¿no? Y sacan una nota de 300 y 400 mil ppm, cuando en el medio ambiente tenemos 400. Si la comunicación, yo cuando estaba en el grupo de expertos decía, la comunicación sobre este problema hay que saberla medir y saber lo que se dice y cómo se dice. Sacan en prensa estas noticias así porque todavía hay gente que tiene miedo, viviendo en Puerto Naos, dice, yo no voy a Puerto Naos, los negocios son abiertos, hay negocios, por suerte, que además en estos últimos años han recibido ayudas, los mayores han recibido más de 300.000 euros, estamos hablando de restaurantes y negocios de restauración y de venta, han recibido una cantidad notable y de hecho les sirve para la mayoría está rehabilitando, ¿no? Y con mobiliario, con nueva decoración. Pero hay turistas en el hotel, pero no se comprende el escenario, o sea, no invita al escenario de Puerto La Bombilla. La Bombilla, sobre todo, es la Cenicienta, apenas hay autorizaciones, solo hay 20 y pico viviendas. Entonces, los gases en Puerto La Bombilla, las emisiones de gases, van a durar décadas, porque hay un proceso de gasificación en la zona del Teneguía, en la costa del Teneguía, y también emisiones de gases. Son 50 años, ¿no? Entonces, el recuperar de manera que sea como lo disfrutamos antes, porque la bombilla cuesta, va a costar bastante, ¿no? El colegio tiene tanto medio que está abajo y lo tienen cerrado, y es el cuartel de los bomberos, ¿no? Un curso más, los alumnos están en aulas provisionales, ¿no? Está todo lleno de cartelería. El otro día estuve con un periodista canadiense, me llamó a Tierra Bonita, hice de anfitrión y una fotógrafa. Es un reportaje muy bonito porque me lo dejó claro, quería ir a los afectados. Incluso fui a zonas que yo no había ido porque nos metimos por los nuevos caminos, ¿no? Y cuando estaba en Puerto Naos, dice, carteles que hablan, cuidado, no se metan aquí que hay peligro de muerte. Entonces, un turista, él entrevistó a los turistas y dice, ¿qué sensación tienen a ver esto aquí? Los turistas, estaba la temporada de invierno, pálidos, pues lo que buscan es unas dosis de sol y tranquilidad. Sí. Pues, pero no les agrada ver ese escenario. Vienen a un hotel, no lo saben. Claro, aparte que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que vendas un sitio como tranquilo y después te encuentres letreros de ese tipo. Francisco, nos quedamos sin tiempo. Sí quiero recordarle a las personas que nos escuchan que aparte de ser el presidente de la Asociación Tierra Bonita, es también químico de formación, o sea, de ahí que le esté haciendo estas preguntas sobre gases y demás. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Vale, gracias a la vieja Capital Radio, gracias a usted. Un abrazo, Francisco, y felices fiestas en la medida de lo posible. Felices fiestas, desde luego. Vale.